Todo listo. Ok, aquí la tengo. Entonces, nosotros vamos a comenzar hoy. Bueno, déjenme presentarme antes, porque yo me presenté por el grupo, pero nuestra clase que tenía que comenzar el viernes pasado, ¿verdad? No pudimos, no estábamos presentes porque el lunes fue que montaron los cursos. El lunes fue que nos dieron la información, se montaron los cursos. Sabemos, ¿verdad?, que terminamos el bimestre y de una vez iniciamos. Entonces, como yo le decía por el grupo, mi nombre es Grenje Esteve, yo estaré con ustedes compartiendo la asignatura de tributación e impuestos sobre la renta 1. Es una materia muy bonita, muy práctica, es una materia que nosotros mismos muchas veces aportamos y hacemos debate en el día a día, porque conlleva todo lo que es el pago de impuestos que nosotros tenemos que pagar, ¿verdad?, en el consumo, los servicios que utilizamos. Y dentro de esta materia también nosotros vamos a trabajar bastante con lo que son algunas leyes regidas en nuestro país, tomando en consideración de que nosotros sabemos que toda ley siempre está marcada por debajo de lo que es la Constitución Dominicana. Recuerden que la Constitución, la Carta Magna, es aquella que me da todas las normas, procedimientos, todo lo que yo puedo hacer, lo que no debo de hacer, y después de esta ley, obviamente están las siguientes. Entre ellas, vamos a ver el Código Tributario, que es la Ley 1192. Este Código Tributario nos establece de una manera concreta el comportamiento tributario que debe de tener las empresas, el comportamiento tributario sobre las tasas, aplicación de impuestos, los contribuyentes, qué nosotros podemos hacer, qué no, cuáles son las facultades, cuáles son los procedimientos, también cuáles deber y derecho tienen las instituciones recaudadoras del país con nosotros. Y en el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Dentro del material que yo tengo, es un material muy cómodo que luego hasta le puedo compartir por el grupo de WhatsApp, donde nosotros vamos a ver entonces la unidad 1 y la unidad 2, porque es una continuación de la otra sobre las normas generales y los procedimientos. Cualquier cosa, si usted quiere aportar, dar una idea, aquellos que han tomado clase conmigo saben que solamente tienen que levantar su manita, participar, que para mí es un grato placer. Es decir, así es que podemos aprender más, interactuar, así como ustedes dan sus opiniones, porque muchas veces hay algunos de ustedes que hasta trabajan en el área y conocen ciertas cosas internas que hay momentos que tal vez uno mismo por desconocimiento no sabe. Así que siéntanse en la confianza de hacer sus aportes, sus ideas, algún ejemplo, si se quedaron con duda, también expresarlo. ¿Estamos claros en esa parte? Sí, profe. Bien, entonces miren, cualquier cosa vayan haciendo apuntes, porque el tema que vamos a desglosar esta noche es el título 1, de donde ustedes tienen que hacer la primera tarea, por si quieren tener algunas anotaciones para su mapa conceptual. Otra cosa es que les recomiendo en Google, pueden descargar la ley 1192, porque la vamos a trabajar bastante. Tal vez alguno de ustedes tiene su código de manera física, que era lo que uno acostumbraba a tener libro físico. Ahora, como son tan cambiantes, porque la misma Dirección General de Impuestos Internos muchas veces establece normas, regulaciones y decretos que te modifican algún artículo o algún título de la ley. Y obviamente hay veces que cuando la modifica dentro de ese libro que yo tengo físico, no puedo modificarlo, ¿verdad que sí? Por eso es que ahora se utiliza mucho esa parte virtual. Teniendo en consideración un punto importante de que esa ley tributaria no ha tenido modificación, es una de las leyes más viejas. Esa ley fue expuesta, fue publicada en el año 92, en uno de los periodos de gobierno del doctor Joaquín Balaguer, y hasta ahora no ha tenido modificación como ley. Yo no escucho, profe. Se corta. ¿No me escuchan?
¿Me escuchan mejor ahora? ¿Me De mi escuchan? parte, sí. Ah, ok. Profe, se ¿Y los escucha demás? bien. Ah, bueno, pues a la compañerita que se mueve un poquito, tal vez el internet de ella. Entonces, yo les decía, chicos, que esta ley fue publicada en el año 92 en el gobierno, en uno de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, y hasta ahora esa ley no ha tenido ningún tipo de modificación. Lo que ha tenido son normas, regulaciones y decretos que se han emitido por cambios de tasa, de impuesto, muchas veces por modificación de algún formulario, de la manera en que se le da el tratamiento fiscal a algún tipo de impuesto. Pero hasta ahora la ley, el código en sí, no ha sido modificado. Comenzando, ¿verdad? Con esta primera parte de los conceptos generales, nosotros tenemos aquí que en nuestro país tenemos dos entidades que son administradoras, ¿verdad? De las recaudaciones de los ingresos, y es la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas. Estas son las dos instituciones recaudadoras de ingresos que tiene nuestro país. Obviamente sabemos que con estos ingresos, dentro de sus funciones, el Estado recolecta, recauda lo que son ingresos, y estos ingresos se deben de utilizar de una manera de igualdad para cubrir las necesidades de todos los ciudadanos. Ese es uno de los objetivos por el cual se recaudan ingresos. Esos son uno de los objetivos por la cual existe la parte de las finanzas públicas en todos los gobiernos, de buscar el bienestar común para todos los ciudadanos. Bien, y ya nosotros conocemos cuáles son esas dos instituciones que nosotros tenemos aquí. Entonces, asimismo, el Código Tributario tiene lo que son ciertos principios. Los principios son como reglas, como normas que yo tengo que saber antes de comenzar a aplicar la ley. Los principios van a ser aquellos que me van a regular a mí y me van a decir cómo yo debo de, ¿verdad?, comportarme, cómo yo debo de trabajar esa parte del código. Déjenme darle acceso aquí al compañero. Y entre ellos están el principio de imposición. El principio de imposición, en base al Código Tributario, me dice a mí que no hay obligación tributaria sin ley que le establezca. Si nos vamos a concretizar o a entender, ¿verdad?, esta frase, si yo desconozco, si yo no tengo como país una obligación tributaria, no hay manera de que a mí se me exija ese pago, esa contribución, ese ingreso, ¿verdad? Y por tanto, como ya nosotros tenemos un código tributario y sabemos que tenemos esa parte que tenemos que, es decir, pagar, ser tributario de nuestros impuestos, ya nosotros no podemos alegar de que no conocemos el principio de imposición. Y aquí hay una parte bastante clara donde, ¿verdad?, yo hago uso de lo que es la parte de la Constitución. Por ejemplo, esta partecita yo lo tomo del artículo 40 de la Constitución, que a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedírselo lo que la ley no prohíbe, ¿verdad? Nosotros sabemos que en nuestro país, tenemos conocimiento, hay muchas personas que cumplen con la parte de su tributación, pero hay otros que hacen alegación y lo que hacen es que evaden. Algo que quieran agregar. De mi parte, no. Ok. Profe. Sí. Una pregunta. ¿Y qué consecuencias legales le trae a esas personas que evaden los impuestos? Muy buena pregunta. Y está aquí en el material. Lo único que está un poquito, ¿verdad?, un poquito más después. Pero dentro de las consecuencias legales está, ¿verdad?, las sanciones que te implican. Aparte de las sanciones, también están lo que son multas,
en base a salarios mínimos que te establece la ley. Aparte de eso, también muchas veces está hasta pago con cárcel. Las evasiones fiscales muchas veces se pagan hasta con cárcel, dependiendo del grado de esta. Tenemos algo claro. Dentro de la parte de la obligación tributaria, tú no puedes falsificar productos. Y todo hemos visto por la noticia, la falsificación de las bebidas alcohólicas. ¿Qué han hecho con esas personas? ¿Dónde lo llevan? Por eso lo llevan. Exactamente. Esas son ya sanciones graves, porque la DGI te da castigo, vamos a decir, dependiendo del tipo. Porque si tú evades una cosita, yo te castigo con mora, con intereses, que tienes que pagar más, que si son un poquito más allá, que tantos salarios mínimos, de 3 a 15, de 15 a 50, cuando ya va a un grado tan alto como ese, tú puedes ir preso ante la justicia, porque tú estás falsificando un producto. Cuando tú no tienes licencia, no tienes un registro sanitario y tú no tienes una empresa donde tú fabricar eso. Y lo que tú estás haciendo lo que hace daño. Entonces, dentro de esa parte de la imposición, obviamente, lo que la ley establece que debemos de ser justo y útil. Y obviamente, ya con el principio de la imposición, se conoce, ya tenemos una ley que no tributa. Otro punto, otros principios que tenemos, el principio de territorialidad. Aquí solo están sujetas las tributaciones de rentas de fuente dominicana. Cuando hablamos de renta, es de ingreso. Es decir, todas las empresas que estén generando ingresos, beneficios, utilidades en suelo dominicano están sujetos al pago de impuestos, aún así sean extranjeras. San Miguel de Caribe es una empresa peruana, la Falcon Bridge, ¿verdad? Y generan utilidades y por tal razón tienen que tributar en nuestro país. Otro de los puntos es la realidad económica. Dentro de la realidad económica, que se titula como formas jurídicas, establece, ¿verdad? Esta realidad como una sustancia de forma. ¿A qué hace énfasis esto? En que cada quien va a tributar según su realidad económica. Si usted genera muchos beneficios en su empresa, obviamente usted va a tributar una tasa de un impuesto en base a todos esos beneficios. Si yo tengo una empresa que genera beneficio, pero no al grado que usted la hace, a mí, ¿verdad? Se me va a aplicar la parte del pago del impuesto en base a esos beneficios. Si usted, vamos a utilizar el impuesto sobre la renta para asalariados, si usted es una persona que gana 30,000 pesos, usted no está en la escala, ¿verdad?, del pago del impuesto sobre asalariado. Ahora, si usted es una persona que gana 50,000 pesos, usted es posible que caiga en la categoría número 2, donde se le hace retenciones al pago del impuesto sobre la renta para asalariados. Entonces, todo esto es en base a lo que es la realidad económica. Tú pagas tu impuesto en base a tu realidad económica. ¿Preguntas hasta aquí? Yo, profe, tengo 2 preguntas. Diga. La primera es en cuanto al salario que usted me estaba diciendo. ¿Eso es en base a un solo trabajo o incluso si usted tiene 2 por un pago de 25,000 cada uno, aún así se paga ese impuesto? No sé si me di a entender. Sí, sí. Con relación a esa pregunta, se entiende que el sistema de surplus, que se llama el de la Tesorería de la Seguridad Social, Ajá. debe de marcar, tú debes de elegir un solo agente de retención. Por ejemplo, tú dices, mi trabajo 1 va a ser quien me retenga. Entonces, el trabajo 2, donde tú ganas 25,000, le va a pasar, va a informarle de que tú ganas esa cantidad. Y que ellos van a hacer,
en el trabajo 1 que te van a hacer esa retención, porque cuando suman 25,000 más 25,000, tú das 50. Sí. Tú debes de elegirlo. Y ese sistema de la tesorería debe de permitirlo. ¿Qué sucede? Que el sistema de la tesorería todavía no está adaptado a tú elegir un agente de retención. Por eso aquellas personas que tienen más de 2 trabajos y cuando tú sumas los 2 salarios, pasa por encima de impuestos sobre la renta, no te hacen ninguna retención. Se entiende de que tú estás ganando 25,000 y en otro 25,000 y que no llegas a ese monto. Okay. Y es por eso, porque el sistema no está preparado. Ese sistema de tú elegirlo. Tú vas, cuando ya esté, que en el tiempo que tiene la ley de seguridad social, ya ese sistema debería de estar. Sí. ¿Qué van a hacer aquellas 2 personas? Bueno, yo voy a elegir uno, él le va a pasar la información. Por ejemplo, en el trabajo 2, tú vas a cobrar tu 25,000 normal. Pero en el trabajo 1 te van a hacer la retención que conllevaría en base al sueldo de los 50,000. Ok, tomando en esa misma línea, entonces la retención se hace una y una, me explico. Aparte de la retención de los impuestos, está lo que es la seguridad social y todo eso, lo demás. Eso se descuenta por cada uno de los empleos. Sí. Si ese sistema se implementa, ¿se descontará solamente de uno o seguirá en los 2 trabajos? En los 2 trabajos, porque la parte de seguridad social te dice que aunque usted tenga más de un solo trabajo, se le debe de descontar en ambos. Ambos deben de aportar, es obligatorio, porque ambos aportan a lo que es el riesgo laboral. Porque si te pasa algo en el trabajo 1, el trabajo 1 tiene que responder porque fue trabajándole a ellos. Ahora, si te pasó en el trabajo 2, trabajando, ¿cómo tú vas a alegar? Es decir, ¿cuál va a ser tu cobertura? Porque el riesgo laboral te debe de cubrir todo al 100%. Sí, por eso es que en ambos trabajos, hasta 3 trabajos que tú tengas, debes de reportar a la seguridad social, se te debe de descontar. Ok, profe. Entonces, en esa misma línea, la parte de los impuestos como empresa se hace del valor neto total. O sea, si yo tengo... No, primero se descuenta seguridad social y de lo que te quede es que se toma para impuestos sobre la renta asalariado. Pero entonces, no, yo digo, o sea, el pago de impuestos sobre esta misma, de la empresa, como empresa, para yo pagar esos impuestos, si yo tengo deudas de que yo comienzo a construir y cosas así, se toman como gastos. Por lo tanto, mi impuesto sería menor, aunque mi ganancia sea mayor, porque yo estoy invirtiendo en la misma empresa, ¿o no? No, porque es un salario. Es un salario que tú tienes. No van a deducir esa parte, porque es que de la única manera que tú puedes presentar esos gastos, tú estás haciendo algo y lo vas a presentar, o vamos a decir los gastos educativos. Tú pagas tu universidad y tú, ¿verdad? Presentes esos gastos educativos. Es siempre y cuando tú vayas a la DGI, tú te registres como persona física. Ahí tú puedes hacer tu declaración y presentar esos gastos. Pero si tú solamente eres un asalariado, de una u otra manera lo único que tú vas a hacer es que te van a hacer la retención de impuestos sobre la renta para asalariado. Ok, entiendo. Pero no te van a reconocer los gastos que tú tengas. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo creo que hubo alguien más que dijo que tenía una pregunta, aparte de nuestro compañero. Manita Junir, que tiene la manita levantada. Sí, profe, una pregunta. ¿El tratamiento que usted tomó, como ejemplo, fue algo figurativo o fue que ya cambió? Ya no fue, yo lo tomé porque es un salario que yo sé que iba a pagar impuestos sobre la renta. Porque toda persona que pase es decir, que lo mínimo sea 34,685 pague impuestos sobre la renta. Exacto, eso era lo que quería saber. Que no cambiaba. No. Desde el año 2018 no hay cambios en las escalas de impuesto, de retención de impuestos sobre la renta asalariado. El año 2019 no se hizo y ya el 20, obviamente, eso no se iba a tocar por lo que hemos pasado. La pandemia. Pero todo lo que esté por debajo desde 34,685 está exento al pago de impuestos sobre la renta. Ahora usted cobró 34,700
Hay que Ya. mandarlo a la escala 1. Ah, ok, pues está bien, profesora, la duda. Ah, Muchas ok. gracias. Bien, entonces, continuando con esta parte, forma de extinguir la obligación tributaria. Vamos a ver ahora estos 4 puntos. El pago. En el artículo 16, cuando ustedes vean esta abreviatura, CTD, el Código Tributario Dominicano, en el artículo 16, ¿verdad? En la parte de la obligación de sujetos pasivos, me va a establecer a mí ciertos puntos. Y es que la administración, la DGI, va a disponer de prórroga para el momento del pago de los tributos. Y esto usted debe de, obviamente, solicitarlo antes del plazo. Si usted sabe que tiene que pagar sus impuestos, que se pagan al día 20, ejemplo, todo lo que usted realizó en el mes de junio, si usted tiene que pagar, usted tiene que declarar el impuesto y le dice, de impuesto tiene que pagar 5,000 pesos, usted tiene hasta el día 20 al mes siguiente para pagarlo. Es decir, lo de junio tengo hasta el 20 de julio para pagar. Si el día 10 ya de julio usted sabe que usted no va a tener la disponibilidad para pagar, usted puede ir a la administración y solicitar una prórroga para que le extiendan unos cuantos días más. Pero usted no puede ir el día 19 cuando el día 20 le toca pagar, porque obviamente esa tramitación dura aproximadamente 2 o 3 días. Cuando ellos vengan a recibir esa notificación o esa carta que usted le ha hecho, ya hace rato que ese impuesto tiene mora e intereses. Obviamente usted se dirige por lo menos 5 días antes, 6 días antes y puede solicitar. También, otro de los puntos que tenemos aquí es que si usted no realiza el pago en la fecha correspondiente, obviamente usted va a tener cargos por mora. Recuerden que las moras, los intereses que te aplican cuando tú no pagas a tiempo en forma de un castigo por el incumplimiento. Y obviamente estas moras que te aplican los bancos, la DGI, la TCS, cuando tú no pagas a la fecha, se entiende que la mora es el castigo y los intereses que se dejan de ganar por la inversión de ese dinero que tú no has pagado a tiempo. Te toca pagar el día 10 y tú pagaste el día 12, va a tener la mora, que es el castigo porque no me pagaste en la fecha correspondiente, y los intereses, que es lo que yo dejo de ganar por no haber invertido el dinero que tú me tenías que llevar a tiempo. Muchas personas dicen, pero a ellos le convienen que le paguen con mora e intereses, porque más no, mentira. A ellos no le convienen. Porque el interés, aunque sea un interés alto que yo te estoy cobrando, no va a ser igual a lo que la empresa ha dejado de ganarse por la inversión. Y que a ellos tampoco le interesa de que tú te atrases, porque lo que ellos quieren es tener su dinero líquido. A todo el mundo lo que le interesa es que tú le pagues a tiempo. Nadie quiere ni recargo, ni interés, ni mora. Para nada. Eso en la parte económica hasta, podemos decir, una parte que es dañina. Asimismo, en el artículo 252 me establecen los montos. Dentro de la parte, ¿verdad?, correspondiente a los recargos a la mora, el primer mes es un 10% en base a lo que se dejó de ganar, el monto del impuesto. Y los meses siguientes, un 4% progresivo. Es decir, yo no pagué en el primer mes, me ponen una mora de un 10%. Al segundo mes, ¿qué hacen? Al monto que yo tenía, sumado con esa mora que se dejó de ganar, entonces le aplican un 4%. Y así sucesivamente. Y en la parte de los intereses, aquí se te cobra un 1.73 de interés. Si usted lo ve así, de manera individual, usted piensa que es poco. Pero si usted lo multiplica por 12, es bastante. Y ese interés que se te cobra, que lo establece el artículo 27, es un 30% por encima de la tasa de interés del mercado. Es decir, si a usted, a ese 1.73, déjenme buscar mi calculadora. Yo digo 1.73
por un 30%, menos 1.73. Una tasa en el mercado normal es de un 1.1. Hay tasa ahora mismo muy buena, está en un 0.8. Y usted está pagando el 30% por encima, es decir, el interés más caro. Por eso mismo, porque ese dinero que usted tenía que pagar no se invirtió a tiempo y no pudieron sacarle los beneficios. Y por tal razón, ¿verdad? Se ha dejado de ganar. Y ese interés también es mensual, es indemnizatorio, porque es todos los meses hasta que usted pague. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Otro punto tenemos es la compensación. La compensación, ¿verdad? Está basada en el artículo 18 y 19, cuando los sujetos pasivos y activos son deudores recíprocos. Podrá operarse una compensación entre ellos. La administración tributaria podrá compensar cualquiera de los impuestos bajo su administración. En esta parte es cuando, por ejemplo, tú tienes un impuesto a pagar, pero tiene un monto también a favor, ¿verdad? Y no se te ha reconocido. La DGI, tú puedes pasar con un fiscalizador, un supervisor, ¿verdad? Hacen la transmitación de manera adecuada y ella te puede compensar, obviamente. Ella te puede compensar esos impuestos y tú pagarías la diferencia o si no te correspondería. Eso es lo que hace la parte de la compensación. Y tenemos luego la confusión, basada en el artículo 20, donde me dice que cuando el sujeto activo, cuando hablamos de un sujeto, cuando estamos hablando de un contribuyente, ¿verdad? Como consecuencia de la transmitación de bienes o derechos en base a lo que es su tributo, el impuesto que tiene que pagar, queda en una situación, ¿verdad? Como un deudor. Queda en una situación donde hace alegación a que está confundido ante el pago o el compromiso que tiene con la DGI. Ese ¿Cómo se llama? artículo, Profe, ese punto, ¿cómo se llama? dígame. ¿Cómo se llama ese punto? ¿Cómo se llama? Confusión. Ah, confusión. Sí, Okay. Cuando usted establece de que usted alega, por ejemplo, se te generó algo en la DGI, tú no lo sabías, no se tonificaron, tú no llevas una contabilidad organizada y de un momento la DGI va y te hace una notificación, tú pasas por la administración y te dice, mire, usted tenía que pagar este impuesto. Vamos a decir sobre los activos imponibles. Tú dices, ay, pero yo no sabía, tú no alegabas porque tú no llevas una contabilidad organizada. Entonces tú te puedes, ¿verdad? Tú puedes aplicar o tú puedes sopesar esa parte ante este artículo 20 y la DGI te lo tiene que reconocer y darte alguna mora o alguna facilidad de pago. Otro punto importante son las prescripciones. ¿Qué son las prescripciones? La prescripción es el tiempo que tiene la DGI para poder notificarte o para tú poder impugnar alguna documentación, ¿verdad? O algún tipo de dato que la DGI te pide. Por ejemplo, ahora todo se envía, o no ahora, desde hace tiempo, ya las declaraciones, los impuestos se mandan de manera virtual por la oficina virtual de la DGI. ¿Y qué pasa? Que cuando tú envías, la plataforma de la DGI es una plataforma que se alimenta, que cuando tú envías algo, ellos te dicen recibido, pero te pone un aviso donde dice que guarde toda documentación al momento de que si la DGI te hace una notificación de que tienes que ir de manera presencial. No es que cuando ya te dé el aviso de que fue enviado bien, ya tú estás libre de culpa, no. Todo eso son datos que tú envías, alimenta el sistema, pero esos fiscalizadores, esos auditores tienen hasta 3 años para ello poder notificarte, te decir, por ejemplo, ahora estamos en el 2021
Ellos pueden hacerte una notificación del año 2019 o del año 2018 y tú no puedes decir que no, porque las prescripciones duran hasta 3 años. Ellos te llaman, te notifican, usted busca sobre qué lo están notificando y tiene que presentar su documentación. Y no decir, no, porque cuando yo lo envié me dijo que todo estaba bien. No, la plataforma se está alimentando y ellos te dan un aviso de que se recibió conforme, de que se recibió, pero no es de que ha sido revisado y auditado. ¿Todo claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora bien, aquí vamos a hablar sobre las facultades. Las facultades son los departamentos que tienen la DGI, de la manera en que la DGI se distribuye. Y son departamentos puntuales. Es decir, estos son grandes departamentos que conforman la facultad normativa, inspección y fiscalización, determinación y sancionatoria. Entonces, dentro de la facultad normativa, que está en el artículo 34, esta es una facultad, un departamento que lo que hace es que emite las normas generales de la DGI, todo lo que sea básico. Por ejemplo, los deberes que deben de tener los contribuyentes, los derechos, las obligaciones, como quien informa. Y obviamente ellos deben de hacer informaciones que sea de igualdad para todo el mundo. No deshabilitar o poner una información sobre un nuevo cumplimiento y decir, no, déjame mandárselo a los grandes contribuyentes. No. Toda publicación, toda información debe de ser en igualdad, desde el más grande contribuyente hasta el más pequeño. No se puede omitir información en caso alguna. La facultad de inspección y fiscalización es aquella, como lo dice el nombre, inspecciona, fiscaliza, ¿verdad? Todo lo que sea, todo lo que esté a disposición de esto. Esta puede hacer allanamiento y a tu local. Cuando veíamos esas fiscalizaciones de las bebidas adulteradas, era en base a los fiscalizadores de la DGI, que te cierra, te ponen esos letreritos verdes o esa cinta verde. O cuando ellos pueden hacerse hasta hacer pasar por un cliente para ver si tú emites la factura con comprobante o si tú emite lo que es el impuesto. Ellos pueden ir a tu negocio, pedirte los libros de contabilidad. Ellos pueden ir a tu negocio y pedirte los libros financieros. Pueden también buscar cerrarte tu negocio porque ellos están para eso, para fiscalizar, inspeccionar. La facultad de determinación, ¿verdad? Esta lo que hace es que establece los acuerdos según las normas, esas normas o resoluciones que se dan, que hay una modificación de tal artículo, que ahora vamos a utilizar un nuevo formato para el envío de datos. Eso es lo que hace la facultad de determinación. Trabaja, podemos decir, la parte interna, las partes de los lineamientos ya del código, esas normas especiales. Y la facultad sancionatoria, que es aquella que se encarga de aplicar las sanciones, ¿verdad? De imponer las multas, de deliberar de qué grado es la violación que tú hiciste, ¿verdad? En base a la evasión de tus tributos o de tus impuestos. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Una pregunta, profe. Si yo en mi negocio quiero cambiar el sistema que yo tengo de contabilidad, ¿tengo que notificárselo a la DGI antes de hacerlo? Sí. Tiene que notificarlo por lo menos 10 días antes al momento que tú creas que va a cambiar. Igual que si tú te mudas. Yo tengo mi empresa y está ubicada en la calle 5 y yo me voy a mudar a la calle 20. Yo tengo que informarle a la DGI por lo menos 10 días antes de la mudanza. Mira, DGI, me voy a mudar de localidad o de barrio, de residencia o de ciudad. Tengo que notificárselo. Y si no lo notifico, profe, entonces me trae sanción. No que te vaya a traer una sanción,
Pero tú no puedes luego alegar a desconocimiento de que tú tenías que informarlo. Ante cualquier notificación, pasa algo en tu contabilidad, ellos te notifican, van a la dirección que ellos tienen. No te encontraron. Esa notificación con el tiempo va generando recargo e intereses. Cuando tú te enteras, porque tú vas a pedir algún tipo de certificación y está bloqueada, porque debes, cuando tú vas, ellos buscan. Pero, mire, nosotros le mandamos una notificación a la dirección tal sobre eso y no la encontramos porque usted se mudó. Y la normativa dice que usted me debe de notificar por lo menos 10 días antes de usted mudarse a su nueva dirección para tenerlo aquí en base a cualquier notificación que yo le vaya a hacer. Si tú estás pidiendo a que, ¿verdad?, te concedan o que te hagan un acuerdo de pago, como que la cosa se te puede complicar un poquito, porque tú no le notificaste, tú le estabas evadiendo información a la DGI. Acuérdense que la DGI es el primer socio que nosotros tenemos desde que pensamos poner una empresa, hasta sin antes ponerla. Porque es quien le va a dar el Registro Nacional de Contribuyentes, que es el RNC. Y aparte de eso, tú tienes que pagarlo y ellos no han hecho nada. Claro, con la respuesta. Pagarle, profe, gracias. pagarle sin hacer nada. No, claro, porque ellos, tú para que ellos te den el Registro Nacional de Contribuyentes, tú tienes que pagar el 1% en base a tu capital social. Okay. Y después de eso, que tú comienzas, tú tienes que declararle entonces todo lo que tú haces. Las retenciones que te hacen de impuestos, las retenciones que tú haces. Y de tus utilidades, entonces luego ellos te van a decir, ahora de eso tú me vas a dar el 27%. Ok, una pregunta, profe. Todas las empresas, aunque lo que genere mensual sea 50,000 o 100,000 pesos, ¿debe de reportarse como impuesto? O sea, ¿hay que pagar una parte o se reporta en cero? Es que depende, porque por ejemplo, acuérdate que cuando vamos a declarar, hay varios formularios. Hay un formulario 606 para compras y gastos que se envía mensual y un 607 para ventas. Recuérdate que cuando tú compras, a ti te están reconociendo de que tú estás pagando un impuesto, te lo están reteniendo, porque esa empresa es la que se lo va a declarar a la DGI. Cuando tú vendes, el agente de retención eres tú. Entonces, de lo que yo gané, me gané 100,000. Obviamente, de esos 100,000, tú vas a decirle, estos fueron lo que yo retuve de impuesto al 18. Entonces le va a decir, ahora DGI, esto es lo que me retuvieron a mí de todo mi gasto. Entonces eso es como un estado de resultado. Ingreso, menos el costo, sí, menos el gasto. De la diferencia que tú tienes como ganancia que tú le vas a pagar impuesto a ello. Hasta ahí, claro. Bien. Ok, entonces, deberes dentro de la parte de la administración tributaria, reserva y el deber de publicidad. El deber de reserva, en el artículo 47, es que la DGI debe de conservar todos tus datos de manera confidencial. Ellos no pueden pasar tu información a otro usuario o utilizarlo, porque tú me debes, te voy a publicar en un cartel. No. Es de carácter confidencial, todo lo que se lleve ahí. No puede darle información a terceros. Y la parte de publicidad, ¿verdad? Es que todas las informaciones, los actos que ellos hagan, los cambios de formulario, cualquier notificación que tengan que hacer, ellos deben de publicarlo. Son deberes que ellos tienen como administración. Deberes de nosotros, los contribuyentes. Cuando usted se registra, la DGI le entrega tanto física como virtual una carpeta que dice kit del contribuyente. Y dentro de ese kit del contribuyente dice todas las obligaciones fiscales que usted tiene. Los envíos de datos del 606, del 607. Ahí mismo también le pone un instructivo. El formulario de IT1, que es el ITEVI que se manda mensual, también le pone el instructivo y le dice que usted tiene que hacer su declaración de manera anual.
también con su formulario. Aparte de eso, de que le dice que usted debe de llevar sus libros de manera organizada. Aparte de que también sus libros usted debe de guardarlo posteriormente a 10 años, tanto físico como electrónico. Es decir, si yo trabajo con una base de datos, con un software, yo tengo que tener una data, un sistema, una memoria, ¿cómo se llaman eso? Un procesador, ¿verdad? O una nube, donde yo pueda guardar toda esa información posterior a 10 años. Si tengo papelería, esas copias de los cheques que yo doy, ¿verdad? Que las chequeras tienen 1 y 2 copias, todo eso debo de guardarlo hasta 10 años. Por eso que ustedes ven que hay empresas que tienen un almacén, un cuarto, con muchos archivos ordenados. Todo ordenado en su archivo por año. Porque la DGI te puede pedir eso en cualquier momento. ¿Qué otros deberes tenemos? Ya hablamos de la presentación, de que cuando la DGI me llame yo debo de ir, ¿verdad? También debo de tener pendiente, tener en conocimiento cada vez que yo deba de hacer algún cambio, como yo le decía a nuestra compañera, de domicilio, de lugar. Todo lo que sea en base a mis movimientos con mi empresa, tengo que estar dentro de mis deberes con la DGI. Entonces, otros puntos que tenemos son los recursos. Déjenme tomar agua. Bien, esta parte de los recursos son cuando se presentan ciertas situaciones en la DGI que no se pueden solucionar allá. Problemas. Entonces, como problemas que se presentaron, no podemos solucionarlo allá. Y obviamente, cuando no se puede llevar a cabo dentro de la administración local, pasamos a lo que es la parte judicial, a la justicia, donde ya aquí un contador no puede representarlo. Aquí usted tiene que buscar una persona, ¿verdad?, conocedores de las leyes, especialmente de las leyes tributarias, donde pueda representarlo a usted como contribuyente. Y todos estos recursos que tenemos aquí es como desde el más mínimo hasta el más grande, donde tenemos recursos de reconsideración, recursos contencioso tributario, de casación, retardación, de amparo y de revisión. El recurso de reconsideración es cuando algo ha sucedido, como le dije, no lo podemos, esta parte todavía en la parte del recurso de reconsideración, dentro de una u otra manera, se puede con un abogado, ¿verdad? Una persona conocedora de las leyes, todavía lo puede transmitir dentro de la parte local, pero lo hace también con uno de los conocedores de leyes de la administración tributaria. Esto es algo que se lleva a cabo en un plazo de unos 30 días. Aquí puede ser algún ajuste de un impuesto que te están colocando y tú no lo reconoces, o algo que tú vienes arrastrando, tú lo mandas ese recurso de reconsideración. Es como algo de investigación. Entonces, el contencioso tributario ya es cuando aquí se han violentado leyes tributarias de manera un poco más, ¿verdad?, agravante. Y aquí, obviamente, ya tenemos que irnos a un tribunal. De igual manera, se lleva la documentación, se examina, y también aquí el tribunal va a tener 30 días para dar respuesta en base a esta parte. El recurso de casación ya es cuando no se puede reconocer dentro del tribunal. El problema se agravó y tenemos que irnos ya a la parte suprema, a una Corte Suprema de Justicia. Y yo puedo interponer, es decir, hicimos un recurso contencioso tributario, no se reconoció, nos siguen aplicando lo mismo, pero nosotros sabemos de que eso no es así, que la DGI está equivocado. Entonces yo nuevamente, ¿verdad?, ¿qué hago? Yo interpongo lo que es un recurso luego de casación, donde aquí entonces nuevamente se revisa y este puede tardar hasta 2 meses para darme respuesta y notificarme
ante este caso. Y luego también tengo un recurso de retardación. Los recursos de retardación ya son cuando hay trámites que me pueden perjudicar de una manera ya agravante. Y obviamente aquí se han agotado varios trámites, hemos interpuesto varias situaciones y de una u otra manera esto va a llevarse un plazo ya procedente de más de 3 meses. El recurso de revisión es cuando puede ser de que dentro de este recurso de retardación haya caído en uno de los departamentos de revisión, donde comienzan a revisar toda la sentencia que se ha dado, se omiten casos, se toman decisiones, ¿verdad? Hay parte de que ya han vencido plazo, pero yo la estoy interponiendo nuevamente. Para eso se utiliza el recurso de revisión. Y luego tengo los recursos de amparo bajo 2 puntos, donde una parte es tributaria y una parte constitucional. La parte tributaria es cuando yo puedo todavía alegar con la tramitación de que en base a lo que son mis impuestos, de que ha tenido demora, de que no me han dado respuesta, de que me están castigando por algo que yo reconozco y que se entiende de que no es, pero la DGI no ha dado respuesta. O puedo también ampararme ante la parte constitucional a través de las leyes constitucionales si yo veo ya que me están violentando mis derechos. Recuerden que la Constitución es toda ley que está por encima de cualquier ley, aunque sea la ley tributaria. Si usted entiende de que ya le están violando su derecho, usted se va a la parte constitucional. Le voy a poner un ejemplo que lo vemos a diario. Que la vacuna es obligatoria y la gente dice, no, yo me voy a la ley de la Constitución de que a mí no me pueden obligar. Eso es lo que hace un amparo constitucional. Bien. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Luego, esos mismos recursos también pueden tener retardación, que son demoras por alguna causa que todavía está injustificada. Y también puedo tener amparos tributarios, alegando a que tengo peticiones. Los amparos tributarios es cuando tú tienes un caso en investigación, pero tú como empresa tienes que seguir operando. ¿Qué ellos hacen? Ellos apartan esa parte. Entonces, dentro del amparo tributario, esa parte queda en investigación, pero a partir de ahí es como que tú tienes que seguir declarando, seguir realizando tus actividades normales y todo de manera normal hasta que esa parte, ¿verdad?, se aclarezca. Luego tenemos el régimen sancionatorio, que aquí va la parte de la primera pregunta que hicieron. El régimen sancionatorio me va a dividir en 2 partes: faltas tributarias y delitos tributarios. Las faltas tributarias son evasiones, la mora, un incumplimiento de un deber, ¿verdad?, de que me atrasé en el pago de impuestos, pero pagué. Algún incumplimiento de deberes formales, ¿verdad?, de los empleados. Por ejemplo, un incumplimiento de que yo hice la retención del impuesto sobre la renta para asalariado y no la reporté. Es un incumplimiento. Y incumplimiento funcionarios de manera pública, de que yo en mi factura no reconozco no transparento el ITEVIS que paga un cliente. Esas son faltas tributarias, que podemos decir menores de una u otra manera. Y aquí tengo lo que son, por ejemplo, la mora. También en una falta, ya vimos allí que dentro del primer mes me cargan el 10%, los meses siguientes un 4%, la parte del interés, que es un 30% por encima del interés bancario, un 1.73%, que es lo que se llama un interés indemnizatorio. Esos son faltas tributarias, porque son menores, ¿verdad? Entonces, la evasión tributaria es cuando se hacen infracciones
de una u otra manera agravantes. Y esa evasión te puede llevar de 10 a 50 salarios mínimos, ¿verdad? Que ese monto sería un monto de unos 56,738 pesos, o puede llevarte desde 11 salarios mínimos hasta 20, hasta que va en un equivalente de 113,476. Es decir, según la evasión que yo tenga, me pueden, ¿verdad?, colocar esa sanción de un pago. O también, cuando tú haces omiso una falta que son muy graves, también esto puede llevar a ciertas multas. Estos son multas mínimas. También te pueden llevar a multas que van con deberes formales desde 25,790 hasta 28,369. Otro de los puntos es, dentro de esa parte, de esos delitos tributarios, ¿verdad?, está la elaboración y el comercio clandestino de productos, como la falsificación de cigarros, de alcohol, cualquier otro tipo de especie o de bien. También son delitos tributarios y esto te pueden llevar a lo que es la parte penal, lo que es cárcel. Todo depende, recuerde que la parte de los delitos tributarios va a depender del grado. Y las faltas son esas faltas menores que yo puedo, ¿verdad?, que yo hago de alguna u otra manera. ¿Pregunta hasta aquí? Hay una manita por ahí levantada, vamos a ver. Junir, que es que tiene la manita levantada. Sí, profe, para preguntarle, esa es la grabación de esta clase, ¿usted la sube a la plataforma? Sí, yo la subo. Yo la descargo, tienen que darme un tiempo porque muchas veces es un poquito pesado, ustedes saben. Yo la descargo, la subo luego a un canal de YouTube que yo tengo y de ahí le comparto el link. El link yo siempre lo coloco en la pantalla de la plataforma. Ok, Ok, porque profe. es que ya tengo que entrar a otra clase, profe, que ya Sí, tengo. no, ya en cuanto al material, nosotros hemos terminado. Okay. Ah, María Elena tiene una pregunta, tiene la manita levantada. Sí, yo la dejé para el final. La entrega uno de la tarea número 1, valga la redundancia, es solo del capítulo 1, dice la tarea. Dice, Ujú. entonces el capítulo 1 no tiene, al menos lo que yo vi, lo que imprimí, no tiene más de 2 páginas, o yo estoy confundida. La tarea número 1 que ustedes tienen que entregar, vamos a revisar, estoy aquí compartiendo, me saco la pantalla. Déjenme ver que estoy entrando aquí. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, se ve. sí, profe. Ok, la tarea número 1 es sobre el capítulo 1, normas generales. Vamos a buscar aquí el capítulo 1, que yo tengo. Aquí está, la parte del capítulo 1. Bueno, pero en sí, a mí lo que me concierne más es que sea el título 1 completo. Si nos basamos en el título 1, ahí sí completamos todas las partes, porque ahí ustedes van a leer un poquito más sobre las facultades, la parte de la prescripción. Ese capítulo 1 sería hasta, déjame ver los deberes. Conceptos. Ok, estas son las contravenciones que está resumida en esta parte. Entonces, lo tendríamos hasta ansioso tributario.
Me conviene el título 1, sí. Pues tiene que habilitarme porque yo mi mapa mental lo hice del capítulo 1, no título 1, profe. Yo lo hice tal cual usted pidió, capítulo 1. Porque aquí el capítulo 1 nada más son 2 o 3 Exactamente. palabras. Por eso quise preguntar, porque como estudiamos mucho y estoy viendo Hasta las toda 64, sí, porque aquí está todos los cumplimientos. Exacto, entonces habilíteme porque se envió ya y no se puede, no hay un borrador para yo hacerla, entonces Habría que colocarlo. Hay 3 personas que han enviado. sí, muchísimas gracias. Lo que yo voy a hacer, lo voy a mandar a esas 3 personas a borrador y voy a habilitar la tarea hasta el lunes, para que así tengan el fin de semana completo. Muchísimas gracias, mucho mejor. Hasta las 64, profe, ¿verdad? Sí. La 64, pero ese nosotros lo vimos hoy. Dentro de nuestro resumen del día de hoy, vimos ese título 1 completo. Sí, por eso fue que hice la salvedad, que no es capítulo 1, es título 1 completito. Es título 1, sí. Déjenme arreglar esa parte. Te lo voy a poner en mayúscula ahí, para que lo vean y la voy a enviar de una vez al borrador. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya, y con ese material nosotros vimos lo que fue, recuerden, unidad 1 y la unidad número 2. ¿Preguntas? Todo claro por ahora. Yo estoy bien. Todo claro. Ok. Bien, entonces ya estoy enviando a las personas que, ¿verdad? Que ya habían colocado la tarea, las coloqué en borrador para que puedan hacer la modificación y agregar la parte. La tarea entonces les voy a hacer el cambio al lunes. Así tienen el fin de semana completo y todavía tienen parte de esta noche, aunque van para clase, pero tienen el día de mañana completo, el domingo y parte del lunes. Bien, gracias, Bien. profe. Siempre. Entonces, nada, cualquier cosa nos mantenemos en comunicación por el grupo. Para mí un placer de que estén aquí. Y Igual. nada, les deseo feliz resto de la noche. Recuerden, cualquier pregunta, aunque tal vez en el momento no la pueda contestar, pero yo desde que veo el grupo inmediatamente le contesto. Y asimismo, para mí fue muy bueno la participación y la intervención de ustedes. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Feliz noche. Bye. Igual, bye. Gracias, igual.